¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Manuel Luis Rossi Bordeloa, soy alumno de la materia de Derecho Internacional Privado de la comisión dirigida por el profesor Cristian Pablo González Johansen, de la cátedra de la doctora María Blanca Nottaquela de la Facultad de Derecho de la UBA. En el presente video se abordarán dos de los temas correspondientes al tercer parcial de la materia, que son contratos en general y contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Para comenzar a hablar acerca de los contratos en general, debemos definir qué es un contrato. Conforme al Código Civil y Comercial, un contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. El contrato internacional, por otro lado, es el contrato que durante su celebración, desenvolvimiento o extinción presenta algún elemento extranjero, como puede ser el domicilio de las partes o el lugar de celebración. Ahora bien, al analizar un contrato internacional tenemos que observar la sistematización normativa, ¿no? En primer lugar tenemos lo que son las fuentes convencionales, que son los tratados multilaterales entre los que se incluyen los tratados de Montevideo, de Derecho Internacional Civil, de 1889 y de 1940. También está la CIDIP 5, que no está ratificada por Argentina, los principios UNIDROIT, que son regulaciones privadas sobre contratos comerciales y fueron publicadas en 1994, en 2004, en 2010 y en 2016. También tenemos a lo que son los principios de la Haya sobre elección de ley aplicable en materia de contratos comerciales internacionales, que no son tratados, sino que son principios que las partes pueden aplicar en un uso de la autonomía de la voluntad. Y en último lugar, tenemos lo que sería la Convención sobre los Acuerdos de Elección de Foro de la Haya de 2005. Por otro lado, también en segundo lugar, está la fuente institucional, que incluye el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual de 1994 y el Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios en el Mercosur de 1997. En último lugar, tenemos la fuente interna, que es el Código Civil y Comercial, que entre sus artículos 2650 y 2653 regula sobre la materia. Bueno, ahora bien, al analizar el tema, tenemos que hablar de lo que son los criterios atributivos de jurisdicción, y podemos ver que tanto la fuente convencional como la interna brindan criterios subsidiarios, ya que lo que prima es la autonomía de la voluntad. Por un lado, la fuente interna se ocupa de los contratos internacionales en general. En su artículo 2650 establece los criterios atributivos de jurisdicción. En ausencia de ejercicio de la autonomía de la voluntad de la que gozan las partes para elegir el juez competente o someter su controversia a arbitraje, resultarán competentes a opción del actor, en primer lugar, los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado, en segundo lugar, los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, y en tercer lugar, los jueces del lugar donde se ubica una agencia sucursal o representación del demandado, siempre que ella haya participado en la negociación o celebración del contrato. Si el demandado está domiciliado en el extranjero y negocia y o celebra el contrato valiéndose de una agencia sucursal o representación, gozaría de una ventaja injustificada si no pudiera ser demandado en el país. En contrapartida, para que este criterio sea aplicable, se requiere que la intervención de la representación local sea activa y concreta. La fuente convencional, es decir, lo que son los tratados de Montevideo de 1889 y 1940, establecen la jurisdicción de los tribunales del domicilio del demandado o del lugar de la ley que rige el fondo, es decir, en materia contractual, el tribunal del lugar de ejecución del contrato. Por otro lado, el Protocolo de Buenos Aires establece la jurisdicción de los tribunales del Estado del lugar de ejecución del contrato o del Tribunal del Estado del domicilio demandado, o bien el Tribunal del Estado del domicilio del actor si éste prueba que cumplió con la obligación a su cargo. Para profundizar, el criterio atributivo referido al pacto de jurisdicción se encuentra en el artículo 4 del Protocolo de Buenos Aires y en los artículos 2605 a 2607 del Código Civil. Por otro lado, el Tratado de Montevideo no aplica por ser post-litem. En lo referido al lugar de cumplimiento, podemos encontrarlo en el Protocolo de Buenos Aires en su artículo 7 y 8, y en el Tratado de Montevideo en el artículo 38. Por otro lado, en la fuente interna,
está regulado en el artículo 2650, inciso B. Hay que estar atento cómo las fuentes normativas califican este criterio. Para el Protocolo de Buenos Aires es el de la obligación que sirve de base para la demanda, y para el Tratado de Montevideo, por paralelismo, en su artículo 56, establece que será el lugar de cumplimiento de la prestación más característica del contrato, siempre que se haya establecido por las partes, y en último lugar, para el Código Civil, será el lugar de cumplimiento el de cualquiera de las obligaciones del contrato. El criterio del domicilio demandado se puede caracterizar como criterio general y su fuente normativa es el Protocolo de Buenos Aires y el Tratado de Montevideo. En su artículo 56 también habla del tema. Por último, la fuente interna nuevamente habla del asunto en el artículo 2650. En cuanto al domicilio del actor, solo se encuentra en el Protocolo de Buenos Aires regulado, en tanto y en cuanto el actor acredite que ha cumplido con la obligación a su cargo. Y en último lugar, el lugar de celebración se puede encontrar también en el artículo 11 del Protocolo de Buenos Aires, en caso de que el demandado sea una persona jurídica y haya celebrado el contrato fuera de su domicilio. Hay que destacar que a los contratos internacionales hay una pluralidad de normas aplicables. Entre estas podemos encontrar los tratados internacionales, las leyes, los usos del comercio internacional o guías de buenas prácticas como los principios UNIDROIT, la autonomía de la voluntad o la fuente interna también. El orden de prelación para el derecho aplicable a los contratos internacionales en general sería, en primer lugar, la autonomía de la voluntad material, luego la conflictual y, en tercer lugar, el lugar de cumplimiento de la prestación más característica del contrato, que será el designado. Y si no lo está, surge la naturaleza de la obligación. Y si tampoco surge de esta, es el del domicilio del demandado. Ahora, si el lugar de cumplimiento no está determinado y no es determinable, será el del lugar de celebración. Excepcionalmente, y solo a pedido de parte, se aplicará el principio de proximidad. Hay que aclarar qué es el principio de proximidad. Este principio establece que el juez, a pedido de parte, está facultado para disponer la aplicación del derecho del Estado con el cual la relación jurídica presente los vínculos más estrechos. Esto se aplicará siempre y cuando las partes no hayan elegido el derecho para el caso, ¿no? Por ejemplo, si es aplicable el derecho a un Estado porque es el del lugar del cumplimiento de la prestación más característica, excepcionalmente el juez puede determinar la aplicación de otro derecho. Ahora bien, hay un principio fundamental en lo que refiere a los contratos en general, que es el de la autonomía de la voluntad. Esto implica la autorregulación de las partes por remisión a reglamentaciones privadas, a formulaciones, regulaciones y principios que organismos privados receptan y que las partes incorporan a sus contratos. Ahora, esta puede ser material o conflictual. La material consiste específicamente en que las partes creen disposiciones contractuales que desplazan a lo que son las llamadas normas coactivas del derecho elegido, ¿no? Regulando materialmente el contrato. Por otro lado, la conflictual establece que los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. En este caso, las partes desplazan las normas de conflicto eligiendo el derecho de un Estado que va a regular su contrato, ¿no? Esto está establecido en el artículo 2651 del Código Civil y Comercial. Otros de los principios que rigen los contratos son los usos del comercio internacional y la llamada lex mercatoria. Ahora, el derecho transnacional como fuente del derecho internacional privado se integra por los usos y costumbres que están creados en el ámbito del comercio internacional, dando lugar al surgimiento de esta llamada lex mercatoria, que es la que emana de los comerciantes, entidades representativas y organismos internacionales. Es algo así como un derecho espontáneo que viene a suplir la falta de regulación, digamos, ¿no? Según Scotti, es un conjunto de cláusulas estándar de modelos contractuales que procuran imponerse a las leyes nacionales que se considerarían inadecuadas, desnacionalizando a su paso las relaciones comerciales internacionales. Ahora, volviendo sobre otro tema, tenemos que dejar más que claro que la autonomía de la voluntad no es absoluta, sino que tiene ciertos límites.
Y estos límites son los principios del orden público internacional, las normas de policía o normas que sean internacionalmente imperativas en Argentina, como por ejemplo las normas de policía extranjeras del país, con el cual el contrato tenga una conexión económica decisiva. Otra limitación se puede dar con las normas coactivas del derecho privado elegido. Así como hay ciertos límites a la autonomía de la voluntad, también hay rechazos a la misma. Por ejemplo, los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940 rechazan a lo que es la autonomía de la voluntad. En primer lugar, el tratado de 1889 hace silencio respecto del tema, mientras que el de 1940 lo repudia de forma expresa, en una parte donde dice que la jurisdicción y ley aplicables no pueden ser modificadas por voluntad de las partes, salvo autorización expresa. Esto se puede ver regulado en lo que sería el protocolo adicional del Tratado de Montevideo, donde regula y establece el alcance de la autonomía de la voluntad. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a un ejemplo. Si el derecho aplicable es el argentino, que permite la autonomía de la voluntad, las partes pueden elegir el derecho uruguayo para su contrato. En cambio, si el derecho aplicable es el uruguayo, que no permite la autonomía de la voluntad, las partes no pueden elegir el derecho argentino como aplicable para su contrato. Ahora, ¿qué pasa si las partes no eligen el derecho aplicable o esa elección no es válida? El artículo 36 del Tratado de Montevideo regula este aspecto de los contratos y establece qué es lo que se debería hacer, ¿no? El artículo 40 establece que los contratos se rigen por la ley de su lugar de celebración. Y también los actos y contratos en los cuales no pueda determinarse a tiempo de ser celebrados según las reglas contenidas en el tratado, se considerará, si no eligieron el derecho aplicable, hay que acudir a los criterios subsidiarios en la materia a través de los puntos de conexión rígidos como el del lugar de celebración o el lugar de ejecución, o de criterios más flexibles como la búsqueda del derecho del Estado con el que el contrato tiene vínculos más estrechos, el principio de proximidad. En la primera situación se ocupa el artículo 2651, es decir, cuando las partes han preseleccionado el derecho aplicable al contrato en la controversia. En definitiva, lo que sería la facultad de elección de la ley del contrato encuentra su fundamento en el principio de libre disposición, al tiempo que aporta una significativa dosis de lo que sería seguridad jurídica, permitiendo eliminar las dificultades propias de la determinación objetiva de la ley aplicable. A ver, ¿qué pasa? Hay otras formas de determinar la ley aplicable. En caso de que no lo hayan pactado, el derecho aplicable será el del lugar del cumplimiento de la prestación más característica. Ya lo dijimos, artículo 2652 del Código Civil y Comercial.